Eh, el día de hoy hay 3 anuncios muy importantes. El último va a ser el mejor, pero todos son buenos, ¿verdad? Este sábado 2 de abril a las 5 de la tarde quedan invitadas todas las mujeres a la reunión especial aquí en la iglesia que tenemos. Amén. ¿Qué día? ¿A qué hora? Perfecto. ¿En dónde? Perfecto, anotado. El próximo miércoles también están invitados. Van a predicar acerca de la vida y el bienestar, la familia, van a continuar y va a ser una gran bendición que todos ustedes estén aquí, digo el otro, ¿verdad? Y bueno, este anuncio es también muy importante. El 10 de abril, en 2 semanas, tendremos solo un servicio. Todos juntos vamos a estar alabando a nuestro Señor a las 4 de la tarde en la iglesia aquí americana. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿En dónde? Exactamente. No hay duda alguna, ¿verdad? Esos son los anuncios muy importantes, como todos. Y pues bueno, les damos nuevamente la bienvenida. Y vamos a orar por nuestro hermano Fabio, que está en otro lugar predicando. Y hoy nos va a compartir la palabra a nuestro pastor Nelson. Y bueno, vamos a preparar nuestro corazón para las ofrendas y los diezmos. No sin antes leer una parte de su escritura. Si gustan acompañarme, por favor. Abrir su Biblia, los que gusten. En el libro de Corintios, que por cierto están predicando acerca de Corintios. Y yo me encontré algo. No hay nada más precioso que estar en la presencia de Dios, ¿no? Esos cantos, corre al Señor, Él es nuestra roca firme, el Señor es bueno en todo tiempo. Amén. Dios es bueno en todo tiempo. Si pueden abrir sus Biblias y vamos a estar leyendo en el libro de 1 de Corintios capítulo 4. 1 de Corintios capítulo 4. Y mientras que están abriendo sus Biblias, solo vamos a tomar este tiempo a orar y invocar el rostro del Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias 1 de Corintios cuando lo tengan. En 1 de Corintios capítulo 4 solo digan amén y vamos a orar. Oremos. Padre, te doy gracias. Doy gracias, Señor, por este tiempo. Y doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, en poder estar aquí reunidos, alabando y exaltando tu santo nombre. Padre, ahora que tu nombre sea exaltado a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, penetra nuestro corazón. Padre, damos gracias porque tu palabra es la roca firme que no se mueve en medio de la tempestad. Padre, y queremos construir nuestras casas sobre la roca firme, que es tu palabra. Padre, que tu palabra penetre los corazones hoy, en esta mañana. Si hay alguien que está aquí que está muerto, que puede salir aquí resucitado. Si hay alguien que está luchando, que puede salir aquí animado. Si hay alguien aquí, Señor, que está con cargas, que hoy puede llevarlo ante ti a través de tu palabra. Y doy gracias, Señor, por tu palabra, porque es vida. Padre, sople vida hoy en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y que caiga tu palabra en tierra fértil. Y que el mensajero no sea exaltado, pero que el mensaje sea exaltado. ¿Quién eres tú, oh Dios? Doy gracias por este tiempo y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Así dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 4. Y perdóname si digo algunas palabras mal, pero así dice la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 4. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda.
Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para el beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes, para que también nosotros reinaremos con ustedes. Por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muertes. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes y ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros nos desprecian. Y hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Y con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, lo tratamos con gentileza. Si nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y hasta el día de hoy. No los escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, sé que no tienen mucho, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor, y les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseñó por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiera, iré a visitarlos muy pronto, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Amén. Sabes, hoy en día la autoridad no se respeta. Hoy en día el liderazgo no tiene tanta influencia en muchos lugares. Solo piensen por un momento. Hablamos tema política. ¿Los presidentes son qué? Algunos dirían sinvergüenzas, otros dirían corruptos. Todos aquellos que están en los políticos son corruptos. Así dirían muchas personas. Hoy en día hay muchos malos jefes que aprovechan de sus trabajadores. Mi jefe gana mucho dinero y nos da a nosotros muy poco. Y él sabe que no está pagando lo justo. Hoy en día los pastores, hay muchos pastores que han robado millones de dinero de iglesias. Tal como hay pastores que han abusado de niños y han abusado de personas, right? Sabemos que hay malos y buenos líderes en este mundo. Y es muy importante ver la explicación de Pablo en 1 de Corintios capítulo 4. Porque él está tratando de cómo debemos ver el liderazgo en la iglesia. Pablo dice en el versículo 1 que todos nos consideran servidores de Cristo. No, noten lo que Pablo dice, que todos nos consideran servidores de Cristo. Nosotros en esta oración habla en específico a los líderes de la iglesia. Nosotros, aquellos que tienen una posición en la iglesia, algún título, nosotros somos servidores de Cristo. Permítame ser claro desde el principio. La Biblia está a favor del liderazgo. Él está a favor de la autoridad y dice que todos debemos someternos a ella en algún nivel. En hebreo vemos que nosotros debemos someternos a nuestros pastores, a nuestros ancianos. Hijos deben someterse a sus padres. En un cierto aspecto, todos nosotros tenemos que someternos a alguien.
Pero hay una buena autoridad y hay una mala autoridad. Y en este capítulo Pablo nos va a dar 4 características de la buena autoridad en la iglesia. Si eres un líder, esto es lo que debes aspirar a ser. Usted dice, bueno, no soy líder. Nelson, ¿cómo esto se va a aplicar a mí? Bueno, estos son los atributos que debes defender en aquellos que elevas en la iglesia. Estos son características que debemos tener en nuestra iglesia. Las iglesias evangélicas tienen una tendencia a elevar los líderes que tienen mucho carisma, pero son pobres en carácter. Y no queremos aquí alguien con alta carisma. Queremos hombres y mujeres con alta carácter. Probablemente no son los mejores en hablar, pero son hombres y mujeres dignos de seguir. Tenemos que evitar esto en esta iglesia, a elevar a aquellos que son buenos para hablar, pero pocos a vivir. Pero aún más importante, diría yo, es que todos nosotros, todos aquí, en algún momento, juegan el papel de ser un líder en la vida de otras personas. Tal vez eres un padre. Tal vez lidera un grupo pequeño. Tal vez enseñas a los niños los domingos o miércoles. Tal vez usted es un líder en un sitio de construcción. O eres un líder en una empresa de limpieza. Tal vez estás tratando de ser una buena influencia en la vida de otra persona. En todos estos lugares estás guiando a alguien. Lo que significa que todo lo que Pablo va a decir sobre él mismo se aplica a ti y a mí. Entonces, ¿cómo debemos considerarnos en ser líderes? El primer cosa, debemos ser siervos de Cristo Jesús. Cada líder debe verse como un siervo de Cristo. Los líderes son siervos de Cristo. Y es interesante que la palabra aquí para siervo no es la palabra que Pablo usa a menudo. La palabra griega usualmente que Pablo usa para siervo es doulos. Y doulos se puede traducir como esclavo. Pero aquí en nuestro pasaje, Pablo usa la palabra griega hypertas, que se refiere a un remero en un bote. No, quiero que vean estas imágenes rápidamente. Un remero. En esos tiempos antiguos, ellos no tenían las máquinas que nosotros tenemos. No tenían motores. Todo era guiado ¿por quién? Por fuerza de hombres. Y ellos tenían que remar todo el día sin quejarse. Tenían que seguir órdenes del capitán. Y usualmente quienes eran aquellos que remaban todo el día eran los más bajos de los bajos, los esclavos. Y esta es la palabra que Pablo dice. Nosotros que servimos a Cristo, debemos ser sirvientes. Lo más bajo de lo bajo. Remando. Aquel que rema todo el día no tiene decisión cuándo parar. Él solo sigue órdenes del capitán. Lo cual me pongo a pensar, ¿quién es el líder de esta iglesia? Jesús es. Mi querido hermanos, yo solo soy aquel que está remando en el barco. Y Él es el capitán. Él dice, ¿cuándo paro? Y Él dice, ¿cuándo sigo? Soy un sirviente de Cristo Jesús. Los líderes en la iglesia deben verse como siervos de Cristo Jesús. Piénsalo. Él dirige su iglesia y Él ha puesto líderes que su único trabajo es hacer todo lo que Él manda. Así que los líderes hacen la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Pero segundo, ser el siervo de Cristo significa que yo o cualquier líder ve el grupo de personas a cuales están dirigiendo como propiedad de Cristo y no como su propiedad. Dios es el dueño de esta iglesia. Ustedes no pertenecen a mí. Ustedes le pertenecen al rebaño de Cristo Jesús. Y esto es algo de entender, porque yo soy reemplazable. Yo puedo estar aquí hoy y mañana no.
Tengo que mirar esta iglesia no a través de la lente, ¿qué es mejor para mí como pastor? ¿Qué es más fácil para mí? Sino qué es lo que Dios quiere. Sin embargo, no debe de preocuparme qué es mejor para la iglesia, sino Dios, lo que tú quieres para nosotros. Porque somos siervos. Significa que vamos a sufrir. Significa que debemos de luchar. Y quiero que entienda, si lo que yo quiero es una contradicción a lo que Dios quiere, tenemos que escoger a Cristo. Simple y punto. Uno de los mejores ejemplos bíblicos de esto es Juan el Bautista. En un momento del ministerio de Juan el Bautista, él comenzó a crecer y comenzó a tener mucha fama y las personas le seguían a él. Pero un día llegó el Señor Jesucristo y todo el mundo que seguía a Juan comenzaban a seguir a Jesús. Y algunos llegaban a Juan y le decían, hey Juan, ¿qué onda? Este Jesús solo ha comenzado el ministerio, ni tiene tanto tiempo de predicar y ya tiene más fama que ti. Él es ya más grande que usted. ¿Sabes lo que dice Juan el Bautista? Qué bien, él debe crecer y yo debo de menguar. Yo soy un siervo, él es mi dueño. Y esto es importante para nosotros a entender, porque luego Juan dice que no solamente Cristo debe de ser enaltecido y no él también de menguar. Él dice, yo solo soy el padrino en la boda. ¿Alguien ha sido padrino en una boda? ¿Alguien? En inglés se dice best man, right? Yo me recuerdo el padrino de mi boda, mi best man, mi mejor amigo Melvin, ahí estaba a mi lado. Y ellos tienen un título muy importante en una boda. Ellos tienen el deber en estar allí, acompañar a su amigo, asegurar que todo está corriendo bien. Y yo me recuerdo ese día, Melvin estaba detrás de mí, me ayudaba con el pastel, se aseguraba que tenía mis pantalones arriba, se aseguraba que tenía mi corbata, hacía todo mi mejor amigo. Pero sabes, el día que yo me casé, el enfoque no estaba en él. El enfoque estaba en quién? En el novio y la novia. Mi querido hermanos, así deben de ser los líderes, como padrinos en un cierto aspecto. La boda no se trata del padrino, se trata del novio. El ministerio no se trata de mí, el ministerio se trata de Cristo. Debemos estar cómodos de ser invencible. Cuando nadie me reconoce, ¿qué me importa? Porque no lo hago por el mundo, lo hago por Cristo Jesús. Yo hablé con un líder durante esta semana y me impactó la conversación. Este líder estuve hablando y le comencé a decir, perdóname. Perdóname porque yo he fallado en muchas áreas. Perdóname porque nunca he reconocido lo tanto que has hecho en esta iglesia. Perdóname por no... Y este líder se quedó y me dijo, gracias por tus palabras, Nelson. Pero quiero decirte algo. Y me puso, yo no trabajo por ti. Yo trabajo por Cristo Jesús. Y si nadie me reconoce, estoy bien con eso. Palabras que me impactaron en esa cita. Porque esas son las calidades que necesitamos en líderes hoy. Que no necesitan reconocimiento, pero que saben que toda la gloria es para Dios. Y la pregunta para ustedes, si se le asigna una posición de liderazgo, ¿verías esa posición de liderazgo como un servicio? ¿Consideras tu liderazgo como un lugar donde puedes poner tu propio beneficio sobre los demás? ¿O una oportunidad de servicio a los demás en nombre de Cristo para el beneficio de los demás? Si usted es un jefe, ¿ves el lugar de empleo como una oportunidad para desarrollar sus empleados y bendecir sus familias en nombre de Cristo? Si administras una empresa, ¿es tu objetivo producir algo que bendiga a la sociedad y ayuda a mejorar la vida de las personas? Si usted es un padre, ¿se ve a sí mismo como la herramienta de que Cristo está usando para dirigir a sus hijos, para sus propósitos y estar listos para soltarlos a donde Dios quiera que ellos vayan? El punto es que aquí que cualquier posición de liderazgo debes verse ante todo como un acto de servicio a Cristo, donde te ves a ti mismo como una herramienta en las manos de Dios. Pero también no solamente los líderes deben de ser siervos, deben también ser mayordomos.
Versículo 1 dice que todos nos consideran servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Escuchen esto, nos consideran servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Los misterios de Dios, a lo que se refiere Pablo aquí, se refiere al Evangelio. Pablo está hablando del misterio de Cristo crucificado, lo cual fue un tropiezo para los judíos y fue locura para los gentiles. Ellos no entendían el misterio, ellos no entendían el propósito de Cristo. Pero para los que son salvos es el poder de Dios. Recuerda ese lenguaje en 1 Corintios capítulo 1. Se recuerda en el capítulo 2, Pablo menciona acerca de la sabiduría que parece locura para el mundo. Eso es el Evangelio. Cristo Jesús es una locura para el mundo, pero es poder para aquel que ha sido salvado. Pablo dice, yo no escribí estos misterios, Dios lo hizo. Solo lo estoy pasando, yo solo estoy predicando el mensaje, yo no lo escribí. Yo no estaba ahí cuando Dios lo escribió. Yo no estaba ahí cuando Dios creó el universo. Dios tenía todo planeado. Sin embargo, solo te estoy pasando. Solo soy un mayordomo. Y esa palabra mayordomo literalmente significa administrador del hogar. En aquellos días, las familias numerosas o las familias ricas que tenían dinero podían contratar a un mayordomo a cuidar y a supervisar toda su propiedad y todo su terreno, todo lo que tenían. Y esto es muy importante entender. Porque a pesar que el mayordomo participaba en todo lo que sucedía en el hogar, aunque el mayordomo cuidaba a los niños y el mayordomo cuidaba el jardín y cuidaba la planta y hacía todo, no le pertenecía a él. Los hijos que cuidaba no eran de él. Esa casa que cuidaba no era su casa, pero lo trataba como si fuera. Fue contratado a administrar todo, pero había un dueño. Y esto es muy importante para que nosotros entendamos hoy en esta mañana. Esto es lo que significa para mí como predicador. Yo no decido lo que comen los niños, los hijos de Dios. Yo no decido lo que comen. Sin embargo, la palabra de Dios, Dios mismo nos dice que debemos deleitarnos en su palabra. Debemos comer, meditar día y noche en su palabra. No lo digo yo, dice su palabra. Sin embargo, queridos hermanos, mi trabajo es solo servir la comida. Yo solo soy un mayordomo. Y si a ti no te gusta el mensaje, si a ti no te gusta la comida, no te quejes conmigo. Quéjate con tu padre. Porque yo solo soy aquel que sirve lo que dice su palabra. Y esto es algo muy importante de entender. No me odien a mí. Quéjense a Dios. ¿Por qué? Porque en los próximos 3 versículos hay algo muy importante del liderazgo que muchas personas le agarran por sorpresas. Y personas que han trabajado en liderazgo, por favor, ustedes pueden decir amén en esto. Cuando eres líder, recibirás crítica. Líderes reciben críticas de todo lado. Buenas y malas. Yo diría más malas que buenas a veces. Pablo lo recibió. ¿Se recuerdan? En 2 de Corintios vimos que la gente murmuraba de Pablo y decían que él era un fracaso, que no servía para hablar. Ellos se quejaban de su forma de predicar, era muy aburrido. ¿Se recuerdan la historia en Hechos que alguien murió durante su sermón? Las personas murmuraban y hablaban mal de él. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, Pablo dice algo muy importante. Pablo dice que él no ve las quejas que dice el mundo, no lo toma personal. Y sin embargo, note lo que dice el versículo 3. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Escuchen lo que Pablo está diciendo. Pueden hablar de mí lo que quieran. Pueden decir lo que quieran de mí. Pero al final del día,
no importa lo que ustedes dicen de mí y no importa lo que yo digo de yo mismo, al final del día, versículo 4, dice así, el Señor es quien me juzga. Oh, mi querido hermano, al final del día, no te respondo a ti, yo le respondo a Él. Y es por cierto, si eres un líder cristiano, tampoco deberías sorprenderte por las críticas. Quiero decir, estamos encargados de representar a Cristo Jesús, amén, en un mundo lleno de oscuridad. Pero piensen por un momento, nuestro Señor Jesucristo, el hombre más perfecto, el hombre que no hizo nada, el Señor Él mismo recibió críticas. ¿Quién somos nosotros para no ser criticados? Y hay muchos líderes que comienzan a llorar, pero... Hey. Quiero renunciar porque dice... Hey. Tú no trabajas por nadie, tú trabajas para Dios. Preocúpate lo que Dios dice de ti. Llores y Dios te está diciendo algo. Pero esto es muy importante y ahora permíteme ser claro. Y esto es muy importante porque yo soy abierto a recibir muchas críticas porque sé que Dios a veces usa personas, a veces usa amigos, a veces usa adversarios para señalar las imperfecciones e inconstancias en mi vida. Proverbios capítulo 26, versículo 12 dice, ¿te has fijado en quien se cree muy sabio, más se puede esperar de un necio que de gente así? Aquel que no está dispuesto a escuchar de personas sabias es peor que un necio. Yo necesito los ojos de los demás y quiero permanecer abierto a estos tipos de comentarios a lo largo de los años, a lo largo de predicar en esta iglesia, a lo largo de servir desde joven. Innumerables personas han hablado en mi vida y me han convertido en el líder y el hombre que soy hoy. No soy perfecto, pero cada día recibo comentarios que me ayudan a crecer. Y no lo tomo para mal. Pero al final del día, como siervo y mayordomo, mi alma responde a Dios y no a ti. Y así cada líder debe de verse. Mi alma responde al Señor. ¿Qué dirá el Señor de mí? Pero también el tercer punto que cada líder debe de reflejar y debe de entender, cada líder debe de entender que es un sustituto. Cada líder es un sustituto. El versículo 6 dice así, hermanos, todo esto lo he aplicado y a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así, ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Recuerden, en el capítulo 1 al 4, Pablo está confrontando una situación en la iglesia. Habían muchas divisiones. Pablo está tratando con las divisiones en la iglesia. Y he dicho que muchas de estas divisiones provienen de que los corintios dependen demasiado de algún líder terrenal. Pablo dice, tienes que dejar de hacer eso. Mi objetivo aquí es que no pienses mejor de ninguno de nosotros de lo que deberías. Los líderes terrenales son solo un sustituto temporal de Jesús. O mejor aún, son un instrumento en las manos de Dios. En última instancia, Cristo y solo Cristo es responsable a salvarte a ti, ningún hombre. Si Dios, iglesia, sí, es cierto que Dios usa a diferentes personas en nuestras vidas, pero Él siempre está obrando a través de ellos. Muchos de ustedes llegaron a la salvación por un buen predicador, un buen pastor que se preocupó, que cuidó de ti. Pero yo quiero que entiendas algo. No hay nada malo de sentirse conectado con una de estas personas o tener una deuda con ellos por la forma en que Dios lo usó en tu vida. El problema es cuando uno encuentra su identidad en el siervo más que Cristo. Ser demasiado devoto o demasiado dependiente de un líder terrenal es una señal de inmadurez y no de devoción. Hay muchas personas que, me recuerdo en una temporada, muchas personas compraban libros de este cierto predicador y querían ser como este cierto predicador, y si no llegaba este predicador, nadie llegaba.
Exaltaban más al predicador más que el mensaje. Pero escuchen esto. En el capítulo 3 de 1 de Corintios, Pablo dice, yo hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y a otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Pablo dice que tu dependencia de los líderes terrenales no es una señal de madurez espiritual, sino de tu inmadurez espiritual. La analogía con la paternidad aquí es genial. Padres, entienden algo, por un tiempo ustedes representan el lugar de Dios con sus hijos. Cuando sus hijos eran pequeños o si sus hijos son pequeños, ellos llegarán a ti y aprenderán sobre la autoridad y el cuidado y el amor de Dios a través de ti. Y es eso por diseño. Dios lo diseñó así. Se supone que debemos aprender a amar y confiar y obedecer a Dios, aprendiendo a amar, confiar y obedeciendo a nuestros padres. Escuchen por un momento. Ustedes saben que en el Viejo Testamento Dios le dio a Moisés ¿cuántas leyes? ¿Los 10? Los primeros cuatro mandamientos son nuestra responsabilidad hacia Dios. No hay otro Dios. Honrar el sábado y los otros 2. Pero luego los últimos 10 mandamientos son sobre nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo. No debes de matar, no codiciar. Pero lo que está en medio, en esos 10 mandamientos, ¿sabes cuál es? ¿Qué es el quinto? Honrar. No, piensen por un momento. ¿Por qué Dios lo pone ahí en el centro? Los primeros 4 es nuestro deber, nuestra responsabilidad hacia Dios. Y lo demás son contra nuestro ¿quién? Contra nuestro prójimo. En el medio están los padres. Porque los padres son aquellos que le guían a sus hijos a ir, a obedecer, a seguir, a amar a Dios. Y son los padres que también instruyen a los hijos a amar al prójimo. Y esto es muy importante, padres, que entiendan. Porque el niño depende de sus padres por un tiempo, pero llega una edad cuando el hombre y la mujer tiene que ¿de qué? Tiene que salir de su casa. Y ya el hombre y la mujer tienen que hacer sus propias decisiones. Ya no más papá y mamá haciendo las decisiones por mí. ¿Cierto? Si hay alguien que tiene 30 años y sus padres le están haciendo las decisiones, hay un problema. Diríamos que no están ¿qué? No están creciendo, son inmaduros. Y yo creo que hay muchos padres que quisieran tener eso. No quiero que mis hijos tomen sus propias decisiones. Iglesia, entiendan, con el tiempo ellos van a tener que tomarlos. Y debes de entender algo muy importante. Tus hijos no son tus hijos. Tus hijos le pertenecen a Dios. Ana oró por Samuel y Ana le dijo, Señor, concédame un hijo. Pero si me lo das, yo sé que él es tuyo y él será para tu servicio. Padres, hoy en esta mañana, quiero que entienda que es muy importante que los niños asumen y te ven a ti como autoridad figurativa. Ellos te van a ver como un Dios en un cierto aspecto. Pero tú le tienes que guiar a ellos de enfocarse no solo en ti y de transferir eso en Dios. Que tus hijos no solo te siguen a ti, que te siguen a Dios completamente. Y hay muchos padres que le dan tristeza cuando un hijo dice, quiero ser pastor. No te metas en eso. O cuando un hijo dice, papá, mamá, quiero ser
quiero hacer esto. No, en mi casa, no. Mira, hermanos y hermanas, tú no sabes cómo Dios quiere usar a tu hijo o hija. Y tú no eres Dios para controlar todo. Y esto es muy importante a entender. Porque va a llegar un día que tus hijos tienen que tomar sus propias decisiones. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo está diciendo, yo no estoy aquí para ser tu salvador. Solo estoy aquí para llevarte a Cristo. Note lo que dice en el versículo 14 al 15. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Note cómo Pablo se ve a él mismo. Él se ve como un ¿qué? Como un padre, right? Él se ve como un padre y le está diciendo, yo le amo a ustedes como mis hijos. De hecho, aunque tuviera ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el ¿qué? Note lo que Pablo dice. Pablo se está viendo como una figura paterna. Él se está viendo como un padre y él está diciendo, mira, yo crecí con ustedes, yo le ayudé a ustedes crecer, pero no quiero que ustedes dependen de mí. Ahora dependen de Cristo. Como un niño debe de crecer. Crezca. Sí, aquí estoy temporalmente, pero Cristo es tu Padre y no yo. Iglesia, esto es algo muy importante a entender, porque Fabio y yo somos socios en la obra, apuntando y llevándolos a nuestro Maestro. Y me rompe el corazón de vez en cuando donde la gente sigue a los hombres. Si este pastor no está aquí, ya no voy a esta iglesia. No, ese pastor fue mi pastor. Si él no está aquí, me voy. Iglesia, ¿entienden esto? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Nelson? ¿Quién es Fabio? Nosotros no morimos por ti. No fuiste bautizados en nuestro nombre. No es nuestro espíritu que te llena. El Señor es tu pastor. Y el resto de nosotros somos sustitutos temporales. Pablo usa la frase en Cristo una y otra vez en los versículos 14 al 21. En Cristo está tu identidad. Escuchen, en Cristo está tu identidad. Un hijo que pone su identidad en su padre tiene un problema mental. Un cristiano que pone su identidad en un pastor tiene un problema espiritual. Por esa razón, Cristo es mi roca. Cristo es mi identidad. Los líderes humanos van y vienen. ¿Se recuerdan? Dios es aquel que hace el milagro. Los servidores somos un guante en las manos de Dios. Y esto es muy importante entender porque un guante es disponible. Un guante se quita y se pone un otro nuevo. Cada líder aquí en la iglesia tiene su fecha, tiene su tiempo a liderar. Y eso es algo muy importante entender, porque este ministerio no pertenece a mí, este ministerio es de Cristo. Pero su identidad no se encuentra en mí. No se encuentra en Fabio y no se encuentra en Lema. Tu identidad se encuentra en Cristo Jesús. Porque yo te voy a decepcionar. Esta iglesia te va a decepcionar. Y si nunca te ha decepcionado yo, es solo porque no me conoces tan bien. Pero escuchen, pero Cristo nunca te dejará. Y Él nunca te separará. Pon tu identidad y tus raíces en Cristo Jesús y no en ningún hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Escuche esto. Hay dos características, hay dos clases de autoridades en la iglesia. Hay una mala autoridad, aquellos que usan su poder, su privilegio y su posición para dirigir la atención hacia ellos mismos. Luego, hay buena autoridad, donde los líderes usan su poder, su privilegio, sus posiciones para dirigir la gente hacia Cristo Jesús. Y yo quiero ser un líder, un buen líder, una buena autoridad,
que no le apunte a mí ni a ningún hombre, pero a Cristo Jesús. Pero 4, rápidamente a terminar. El líder cristiano debe verse como siervo, debe verse como un sustituto, debe verse como un mayordomo, pero también debe verse como un espectáculo del sufrimiento. Un espectáculo del sufrimiento. En el versículo 9 dice así: por lo que veo a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en último lugar, como los sentenciados a muertes. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros nos desprecian. Escuchen, a ustedes les estiman, a nosotros nos desprecian. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Escucha Pablo, está diciendo básicamente la iglesia no tiene suficiente ¿para qué? Para mantenerlo. Todavía tiene que trabajar otro trabajo y luego venir al otro trabajo a predicar. Se nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, lo soportamos, si nos calumnian, lo tratamos con gentileza, si nos consideran la escoria de la tierra, la basura del mundo, y hasta el día de hoy. Escuchen, y así hasta el día de hoy. Pablo le dice a los líderes cristianos, deben esperar a sufrir. ¿Quieres ser líder? Prepárate para sufrir. No será fácil, será doloroso. Habrá momentos cuando te sientes como el persona más solo en el mundo. Muchos líderes se sienten asombrados o escandalizados cuando sufren, como si Dios de alguna manera hubiera fallado en su parte. Dios, yo hice esto para ti, ¿por qué me repagas con esto? Dios, yo fui fiel, yo te serví, yo hice lo que tú me mandaste, ¿por qué haces esto a mí? Y Pablo dice, hey, tienes la mentalidad equivocada. Porque ser líder significa que vas a sufrir. Ser líder significa que te van a criticar. Ser líder significa que te van a traicionar. Ser líder significa que malo va a llegar sobre ti. No todo el mundo te va a amar. Y no todo te va a ir bien. Y esto sería una palabra de ánimo para cristianos hoy en esta mañana. Porque cristianos, aquellos que han sido llenados del Espíritu Santo, no todo te va a ir bien en este mundo. Sufrirás también. Pasarás por pruebas. Pasarás por tempestades, pasarás por dolor. Piensen por un momento. Nosotros seguimos los pasos de Jesucristo, ¿amén? ¿Amén? Amén. Cristo que vivió perfectamente, pero sin embargo sufrió y murió. ¿Quién somos nosotros para no? Los corintios habían aceptado algo que Martin Luther más tarde llamó la teología de la gloria. La teología de la gloria es donde asumes que la presencia de Dios en la tierra siempre acompañado por éxitos terrenales. Básicamente significa que si Dios está contigo, todo va a ir bien. Eso es la teología de la gloria. Pero el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, enseña en otra teología, que no se llama la teología de la gloria, se llama la teología de la cruz. La teología de la cruz es Cristo que fue el más perfecto en la tierra y sufrió más que cualquier hombre. Sufrió. Aquel que amó más que cualquier persona, sufrió. Así que los que tienen el Espíritu de Jesús, ¿cuántos lo tienen? Un poco aménes ahorita, no lo están diciendo animados. Amén, amén. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu de Jesús? Amén. Amén, ok. Son los que más deben de sufrir. Porque siguen a Cristo. ¿Nadie quiere decir amén? Hey, recuérdese, no se enoje con el mayordomo. Con él, ¿ok? No conmigo. Si hay quejas, hablen con él.
y pueden hacer una cita cuando quieran. Right? Pero el versículo 8, noten el sarcasmo de Pablo, porque Pablo dice, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y esto sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes, pero que también nosotros reinaremos con ustedes. Escuchen el sarcasmo de Pablo. ¿Y por qué digo esto sarcasmo? Porque en el capítulo 1, Pablo dijo, ustedes son insensatos, no son sabios, no son nobles, no son nadie asombroso, ustedes no son nadie. Aquel que cree que es grande, no sabe quién es más grande. Y Pablo dice que nosotros, los apóstoles, los siervos y mayordomos, sufrimos más que nadie. Deberíamos parar la idea, iglesia, de que estar cerca a Dios significa que todo va a ir bien. Eso no es verdad. Estar cerca de Dios significa que llegarán tormentas, llegarán las lluvias, llegarán las olas. Pero mientras golpean y golpean y golpean, la roca firme no se mueve. A.W. Tozer dijo estas preciosas palabras. Y si no me han escuchado durante todo este sermón, escuchen esto. Es dudoso que Dios puede usar grandemente a un hombre antes de que lo lastime profundamente. ¿Escucharon? Escuchen. Es dudoso que Dios puede usar grandemente a un hombre antes de que lo lastime profundamente. Significa que si quieres ser usado por Dios, ¿quieres que Dios haga algo en ti? Significa que Dios tiene que quebrar cosas en tu vida. Y significa que vas a pasar por dolor. Pablo le dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Lo he perdido todo a fin a conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Escucharon? Y llegar a ser semejante a Él en su muerte. La comunión del sufrimiento es el único camino hacia el poder de su resurrección. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir para Cristo? Tienes que morir para Él. Significa tienes que morir al yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Probablemente no seré el hombre más rico, pero tendré suficiente en mi mesa. Probablemente no tendré la casa de mis sueños, pero tendré un techo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si Él cuida de los aves, ¿cuánto más cuidará? Nunca he visto a un justo desamparado. Iglesia, padres, si se sienten agraviados por tus hijos, si tus hijos te han dañado, es parte del proceso en que Dios trae la salvación a sus vidas. A veces hijos tienen que tocar fondo y no hay nada que puedes hacer. Pero sufre bien. Sufre con paciencia. Sufre como Cristo Jesús. ¿Estás recibiendo un trato injusto o rechazo a través de los amigos que quieres ayudar? Lo peor que ha sido tratado en mi vida es por personas a los que solo estaba tratando de ayudar y animar a hacer lo correcto. Pero sufre bien. Sigue sufriendo. Sufre como Cristo. Eres un líder cristiano y te preguntas por qué la gente te trata tan injustamente, por qué las personas hablan detrás de tu espalda. ¿Y ustedes no creen que nadie habla mal de mí? Gracias, sierva. ¿Ustedes no creen? No, pero escuchen, líderes, que no te agarren de sorpresa. Sigue sufriendo por el evangelio de Cristo, porque solo Dios te va a juzgar al final. Y lo que importa es más que Dios dirá de ti en el último día. El poder de la resurrección solo viene a través de la comunión de los sufrimientos de la cruz. Muchos pastores han convertido el ministerio en un ídolo. Ellos quieren ser el exaltado. Ellos quieren el gran poder y quieren gran púlpito, quieren gran iglesia, pero Dios no puede bendecir eso con su poder.
tiene que ponerlo sobre el altar, ser un siervo, esperar sufrir, y solo entonces su ministerio tendrá poder. Y no poder por hombre, pero poder por medio del Espíritu Santo. Iglesia, líderes, hoy en esta mañana, en esta tarde, seamos hombres y mujeres que están dispuestos a ser siervos, lo más bajo de los bajos, mayordomos, hacer lo que el maestro dice, sustitutos, reemplazables. 4, listo de estar dispuesta a sufrir por el Evangelio de Cristo, para que al final recibirás tu corona. Voy a pedir que incline su rostro. Y hoy en esta mañana quisiera hacer una petición a la iglesia. Mientras que tengan sus cabezas inclinadas, quiero pedirles que me hagan un favor. Si usted es un líder, espero que puedas estar orando, Padre, úsame en esta forma. Recuérdame por qué o por quién sirvo. Señor, recuérdame que soy un siervo, soy un mayordomo, esto no se trata de mí. Y voy a pedir para aquellas personas hoy en esta mañana que oren por los líderes de esta iglesia. Donde estén, pido que ores por los pastores, por los maestros del ministerio de niños, de los jóvenes, líderes de células. Que el Señor ponga hombres y mujeres que están dispuestos a morir al yo y vivir para el Cristo. Hombres y mujeres que están dispuestos a negarse a sí mismos para el bien de otros. Ore que Fabio y yo podemos ser hombres que lideran a su iglesia conforme a como Él desea y no con nuestros propios deseos. Padre, yo oro en esta mañana. Por cada líder en esta iglesia, Señor. Tú sabes aquellos hombres y mujeres que se sacrifican, Señor, y no reciben nada en recompensa, a veces ninguna gracia. Y Padre, oro que cada uno de estos siervos puedan reconocer que no necesitan una gracia de nadie, ni un buen trabajo de nadie, más que solo ti. Y si tú estás feliz con su servicio, dichosos son. Padre, yo oro por líderes en esta iglesia que se levantan, futuros líderes, aquellos que han estado asistiendo, Padre, y que quieren servir, que quieren hacer algo, que tienen un deseo, un ánimo. Señor, que este sermón no le desanimen, sin embargo, le animen a levantarse en decir, Padre, heme aquí, quiero ser un siervo, quiero ser un mayordomo. Padre, yo entiendo que significa que sufriré, pero si sufro contigo estoy en buenas manos. Padre, oro que se puede levantar una nueva generación de liderazgo en esta iglesia y aquellos viejos líderes no se sienten entitulados, que no se sienten, este es mi ministerio, que digan, no, Señor, yo tengo que menguar para que tú crezcas. Señor, levante un nuevo rebaño, nueva gente, nueva sangre que están dispuestos a servirte en áreas de música, servirte en las áreas de enseñar a jóvenes, enseñar con los niños. Levanta un pueblo que está dispuesto a hacer lo que tú deseas y no el yo. Padre, no será fácil, es cierto, no lo será, pero no es algo que no pueden soportar.
Padre, yo oro por hombres y mujeres que han tenido posiciones, que han tenido títulos y que han renunciado o que han parado de trabajar por desánimo. Han parado de trabajar por las críticas o han parado de hacer lo que tú le has llamado de hacer por ciertos motivos. Padre, yo oro que pongas un fuego en sus corazones, un anhelo, un deseo a regresar, porque no trabajan por los hombres, trabajan por ti. Que pueden recordar, esto no es para nadie. Padre, yo oro que pueden reconocer lo tan lejos que se han alejado, pero tú eres un buen Dios que das oportunidad tras oportunidad y dices, venga de regreso. Estoy dispuesto a usarte. Padre, usa a aquel que tiene miedo, aquel que dice, no sé tanto, Nelson, soy débil, no soy el más inteligente. Padre, tú no necesitas personas con inteligencia, tú necesitas personas que están dispuestas a seguir tu espíritu. Padre, quita temores de personas que dicen, pues no sé lo que estoy haciendo, no sé cómo hacerlo, ni yo tampoco sé lo que estoy haciendo. Pero lo que sé es que tú guías y tú enseñas y tú instruyes y tú hablas. Padre, proteja a cada líder que está desanimado y cansado. Probablemente hay algunos que ya se quieren rendir, que ya quieren tirar la toalla, porque ha sido difícil. Padre, que no tiran la toalla hasta que tú dices. Padre, que no tiren la toalla hasta que lleguen al día que pueden llegar ante ti, frente a frente, y escuchar las palabras, buen trabajo, hijo mío. Ahora entre por las puertas y descanse. Padre, yo oro por todos los líderes en esta iglesia. Protege, cuida. Y denos discernimiento y sabiduría para que tu nombre sea exaltado y no de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Padre, por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y amén.